En el caso de los celos del hombre, ¿el celo del hombre perdona? No. Si una tierra ya fue amancillada, ya el hombre no quiere, esa tierra ya no quiere, ya no puede. Ya eso se acabó físicamente, ya no hay, ya no puede haber. En el plano espiritual es igual. En el plano espiritual, nosotros, todos nosotros nos fuimos en pos de otros dioses. ¿Cuáles eran esos otros dioses? Nuestros pensamientos. Todos nosotros fuimos en pos de nuestros pensamientos. Pero Dios, teniendo misericordia de nosotros, ¿qué dice? Vuélvete a mí. ¿A quién le está diciendo vuélvete a mí? A alguien que se ha ido en pos de otros dioses. Aquí está hablando ciertamente lo que sucedió específicamente con Israel, con Judá. Hicieron lo mismo. Y está haciendo la comparación. Y está diciendo, hicieron lo mismo. ¿Hay alguna diferencia? No, no hay ninguna diferencia. Todo el mundo, por eso dice la Biblia, todos pecamos. Realmente todos, ¿en qué momento nos separamos de Dios? En Adán. Nosotros al quedar separados de Adán, ¿cómo quedamos convertidos en fornicarios, en adúlteros? Aquí habla de, este capítulo es un poquito fuerte porque habla de prostitución, habla de fornicación, de adulterio. O sea, son palabras que podrían estarme silenciando el en vivo por estar repitiendo estas palabras. Pero ¿en qué sentido está hablando? Solamente físicamente, no, está hablando en sentido espiritual. ¿Qué es hallar la gracia? ¿Qué es la misericordia? El versículo 1 dice que qué hombre, vamos a leer exactamente cómo dice el versículo 1. Si alguno dejare a su mujer y yéndose ella de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos. Así dice, ¿no? La parte final es la espiritual. O sea, todo es en sentido espiritual, pero la parte final es la que sí se puede hacer, la que sí hace Dios cuando tiene misericordia. Y dice, a la parte final dice, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Está hablando que en el plano humano, cuando la tierra ha sido amancillada, ya algunos entienden en qué sentido está escrito acá que la tierra ha sido amancillada. Ya estuvo con otro. Cuando la tierra ha sido amancillada, ¿volverá? El varón que era cabeza de esta mujer, ¿volverá con esta mujer? No, no. ¿Volverá a estar con ella? No. ¿Puede hacerlo? No puede hacerlo. Humanamente eso es imposible. ¿Quién haría eso? Inclusive, como si ustedes hablan con familiares, amigos que hayan tenido una situación así, ese es motivo causal, ya, divorcio ineludible, inevitable, humanamente. Pero en el sentido espiritual, en el sentido espiritual que dice, Dios, aún así nosotros siendo esa adúltera, habiendo ido en pos de otros dioses, Dios que dice, vuélvete a mí. Aunque fuimos fornicaria, fuimos adúltera, pero Dios que dice, vuélvete a mí. Dios sigue diciendo, vuélvete a mí. ¿Quién puede hacer eso? Humanamente es imposible. Dice la Biblia que el celo del hombre no perdona. No puede. Por eso humanamente es imposible. Pero para Dios no es lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Miren qué dice el versículo 17. Dice el versículo 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Hay un momento en el cual va a haber, inevitablemente, el ser humano sigue andando en modo natural. Hay dos posiciones diferentes, cuando el ser humano anda en modo natural, cuando anda en el espíritu. En modo natural va a seguir andando en pos de sus pensamientos. Así dice, ¿no? Así. Va a seguir andando, dice, darán de ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En modo natural, el ser humano anda en pos de su corazón. ¿A qué es andar en pos de su malvado corazón? En pos de sus pensamientos. Cuando le queremos compartir el Evangelio a las personas, ¿qué sale de las personas? ¿Pueden recibir fácilmente o hay resistencia, hay rechazo? Hay rechazo. En modo natural, el ser humano rechaza la palabra de Dios. Usan la palabra evangelio, en todas las que se conocen como iglesias, usan la palabra evangelio. Pero cuando vamos a mirar qué es lo que enseñan,
nunca enseñan el Evangelio. Las personas de estos lugares, aunque en el culto, en la predicación, en el servicio de cada día no, casi siempre son los domingos, el culto de los domingos o el servicio de los domingos, como lo quieran llamar, lamentablemente sí nombran la palabra evangelio, pero digo lamentablemente porque nunca lo enseñan. La Biblia dice por sus frutos los conoceréis. Y cuando uno habla con los miembros de estas congregaciones, sí han oído la palabra evangelio, sí, la han oído, todos los domingos la oyen, pero no saben qué es el evangelio. Y cuando les preguntamos individualmente a cada uno de los miembros de esta congregación, en la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se conoce un árbol? Por su fruto. Queremos saber si eso que la gente llama iglesia, lo que la gente llama iglesia, la Biblia ¿qué dice? Que nosotros somos los pámpanos, ¿cierto? Los pámpanos fueron injertados en el olivo verdadero. Nosotros éramos olivo silvestre y fuimos injertados en el olivo verdadero. Entonces, ¿dónde fuimos injertados? En el cuerpo. ¿Qué representa ese olivo? El verdadero olivo representa nuestro Señor Jesucristo, la iglesia. Pero cuando vamos a mirar a cosas que aparentemente son iglesia, pero el fruto que sale de ellos demuestra no es iglesia, no es iglesia. Entonces, al preguntarle a los miembros de una congregación, ¿me puedes decir cuál es el evangelio? Ustedes hagan ese experimento. Le preguntan a una persona y ojalá que esa persona no esté cerca a otra, sino tal vez ustedes hablando con esa persona iban caminando y le hacen esa pregunta. Y la persona se queda pensando porque nunca nadie les había hecho esa pregunta. Y se quedan pensando y van a decir algo lindo, van a decir algo hermoso. Algunas personas van a decir, el evangelio es Jesús. El evangelio es Jesús mismo. Hasta tienen que hacer una voz diferente para que suene como espiritual. El evangelio, pues claro que el evangelio es Jesús. Algunas personas van a decir así. Pero tú le preguntas a otra persona de esa misma congregación que va a decir, el evangelio es toda la Biblia. El evangelio es toda la palabra de Dios. Así se van a expresar. O sea, parece que están hablando espiritualmente porque cambian la voz. El evangelio es toda la palabra de Dios. Entonces tú vas anotando, allá en esta congregación me han dado dos respuestas diferentes. Entonces vas y entrevistas a otra persona, o sea, hablas con otra persona y le dices, disculpe, ¿usted cuánto tiempo lleva aquí en la iglesia? Tanto tiempo. Una pregunta, ¿usted me podría explicar qué es el evangelio? Y la persona de pronto te va a orientar con alguien más, porque esa persona dice, yo no sé exactamente cómo explicarte, porque no quiere decir que no lo sabe, sino yo no sé exactamente cómo explicarte, pero bueno, el evangelio es Dios, el evangelio es Dios. El evangelio, otra persona, entrevistas a otra persona, te va a decir, el evangelio es amor. Y tú vas anotando, respuesta 1, diferente a respuesta 2, diferente a respuesta 3, diferente a respuesta 4. Porque hay tantas respuestas diferentes en una misma congregación. Cuando alguien me pregunta, ¿cómo hago yo para saber si la iglesia donde yo llevo años es verdadera o no? Le digo, ¿estás dispuesto a hacer una prueba? Sí, porque yo te puedo poner una prueba. En la Biblia dice, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿El fornicario quién es? Todo aquel que no ha creído en el evangelio. En la Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos quedamos como fornicarios, como adúlteros delante de Dios. Pero en el plano humano no se perdonaría. Lo que hemos leído hoy en el versículo 1 de Jeremías capítulo 3. En el plano humano es imposible. El ser humano no perdona. La tierra que ya ha sido mancillada, ¿cómo? Una vez, les voy a ser sincero, una vez alguien me dijo, alguien me dijo que hubo una señora que él conocía y que esa señora se fue con otro. Y se fue a cohabitar con otro. Entonces, ¿qué tuvo? Tuvo como una especie de luna de miel con otro. Eso no prosperó, eso duró meses y se acabó. Entonces, ¿qué pasa? El esposo pudo recibirla, no la pudo recibir. Y le voy a decir las palabras de esta persona que me contó. Me dijo, uno ya no puede comer algo ya como sobras. Así dijo. Sé que lo que estoy diciendo puede sonar agresivo, feo. Es un ejemplo y es algo que alguien me dijo, fue real, alguien me dijo así, cuando me dijo así, me pareció muy fuerte, pero realmente en el plano humano es imposible, en el plano humano es imposible. Nosotros hicimos eso con Dios. Es importante que sepamos, nosotros fornicamos, para Dios fuimos fornicarios, para Dios nosotros fuimos adúlteros. Pero Dios, ¿qué nos dice? Vuélvete a mí.
Humanamente es imposible, pero en el plano físico sí es posible. Bueno, y ciertamente sabemos que ha pasado. Hay parejas en las cuales ha sucedido algo así y de pronto han podido volver, pero tiene que haber unas condiciones muy especiales, ¿no? El esposo le va a pedir que se haga exámenes de todo, exámenes de SIDA, examen de enfermedades venéreas y todo eso, porque ella estuvo con otro y ese otro quién sabe con cuántas habría estado. Por eso humanamente es muy difícil. Casi imposible, se podría decir imposible, salvo algunas excepciones, pero es algo muy raro. Tiene que haber ahí un milagro, realmente tiene que haber un milagro, porque lo normal es no, cuando la tierra ha sido mancillada, el hombre ya no puede, ya no puede. Es decir, eso es natural, ¿no? Eso es la naturaleza. En el plano espiritual, la Biblia dice que lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En el plano espiritual es muy diferente al plano físico. En el plano físico, imposible. Ya no. Ya la tierra mancillada ya no puede ser, ya no se puede volver a utilizar por aquel que era el esposo. El esposo ya no quiere esa tierra, no la puede recibir. Pero Dios sí nos recibe, aún nosotros siendo fornicarios, siendo adúlteros. Precisamente sobre fornicario y adúltero, hoy me hicieron una pregunta. La pregunta que me hacían era sobre la ayuda idónea. Creo que ese es un tema que todo el mundo quiere saber y creo que hoy es el día. ¿Cómo sabemos entonces, ya que la tierra que ha sido mancillada ya no puede volver? Entonces, ¿cómo se supo inicialmente que esa tierra era la tierra de tal persona? Ya saben a qué me refiero. La tierra de tal persona, la esposa. Entonces viene el tema de la ayuda idónea. Porque en la Biblia dice, Dios dijo, le haré ayuda idónea. Lo que me preguntaban era si yo llegué a recibir la salvación, pero yo ya venía casado. Entonces esa había sido mi elección. Yo me había equivocado. Le tuve que mostrar a esa persona, ¿cómo fue que tú recibiste la salvación? Me contó cómo recibió la salvación. Le dije, ¿tú crees que recibiste la salvación al azar o que tú habías sido predestinado? Entonces la persona se puso a pensar en toda su vida. Ay, a mí me pasó esto cuando niño, pasó esto, pasó esto. Entonces, ¿qué me contestas a la pregunta? ¿Habías sido predestinado? ¿Dios te había predestinado para la salvación? Me dice, sí, yo había sido predestinado para la salvación. Entonces, ya la persona sabe cuando fue predestinado para la salvación. Una vez que me contesta así, le digo, la Biblia dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Entonces, ¿tú crees que a Dios se le escapó? ¿Tú crees que todo lo que sucedió en tu vida, primero que todo lo que sucedió en tu vida, Dios lo permitió para llevarte a poder recibir la salvación? Los fracasos que tú experimentaste, el dolor que tú experimentaste, ese dolor sentimental, emocional, como sea, que tú experimentaste, todo eso, ¿a dónde te llevó? Y después de pensar, si yo no hubiera recibido la salvación, si no hubiera experimentado así. Ahora cuando tú le compartes a ¿las personas reciben fácil o muy difícil? Entonces, no, las personas no. ¿Saben cuál es la diferencia entre lo que te pasó a ti y esas otras personas? Ahora, todo el mundo puede recibir la salvación, todo el mundo. Realmente, en potencia, todo el mundo puede recibirla, porque dice más a todos los que la recibieren, no solo los predestinados. Todo el mundo podría, pero ¿por qué tú la pudiste recibir? ¿Solo porque eras predestinado? Porque Dios estaba trabajando en tu vida, fracasándote, quebrantándote, para la postre hacerte bien. Así dice la Biblia, para la postre hacerte bien. Entonces Dios quería de ti tener misericordia, por eso Dios te fracasó. Pero todo en tu vida, ¿quién lo había dirigido? Tú mismo me dijiste, no, si Dios había dirigido todo en mi vida, había sido necesario para lo que vemos hoy. Efectivamente, muchas veces he compartido mi testimonio y ya algunos saben por qué en este momento, todas las noches, todas las mañanas estamos compartiendo todo lo que Dios había permitido en mi vida, había sido con un propósito. Incluso al llegar a la iglesia, todo lo que Dios permitió para lo que vemos hoy, para poder anunciar el Evangelio así como lo anunciamos todos los días. Y bueno, cuando le digo esto a las personas, es porque Dios lo permitió, ¿cierto? Sí. Entonces, si Dios lo permitió, esa esposa que tú tienes, Dios te la permitió. Sí, la esposa que yo tuve, aunque yo no había recibido la salvación, pero esa esposa Dios me la había permitido. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Ya queda claro, ¿no? Ya en ese momento sí queda claro. Entonces, bueno, entonces ella es tu ayuda idónea. Tu ayuda idónea, ¿qué piensa el mundo de ayuda idónea? El mundo piensa de ayuda idónea
que es una persona que, ¿cómo el ser humano es el modo natural? El ser humano en modo natural tiene corazón de Dios. Por eso es fornicario. ¿Cuándo es fornicario? Cuando es adúltero. ¿Cuándo hemos sido adúlteros, fornicarios con Dios? Cuando hemos tenido corazón como corazón de Dios. Con la boca decíamos Señor, Jesús es mi Señor. Pero en nuestro corazón nosotros éramos dueños. Como nosotros mismos éramos dueños, entonces realmente cuando decíamos Dios hablábamos de nuestro pensamiento. ¿A quién servíamos? A nuestros pensamientos, a nuestros deseos. Que quien maneja los deseos y los pensamientos, Satanás. Entonces, la ayuda idónea en el mundo es diferente a la ayuda idónea bíblicamente. Las personas en el mundo, ¿qué es lo que buscan entonces? Cuando el ser humano tiene corazón de Dios, ¿qué es lo que busca? Busca una persona que sea como un sirviente, una sirvienta. Eso es lo que el ser humano quiere. Disculpen lo que voy a decir, sé que puede ser agresivo, pero ahora que estamos hablando de la ayuda idónea, tengo que nombrar esta parte. En modo natural, la carne masculina del hombre se imagina casi que como una película pornográfica. Disculpen esa expresión. ¿Por qué? Porque el ser humano piensa y la psicología apoya esto. No sé si ustedes han oído a psicólogos de pareja que dicen que los esposos deben tener relaciones todos los días. Yo escuché esto cuando era niño, que los esposos todos los días tenían que tener relaciones. Y cuando ya llevaban 7 años, que ya empezaban a tener relaciones 3 veces por semana, así. Y que bueno, ya llevaban 10 años, una vez por semana. Así es lo que uno acostumbra a escuchar. Entonces cuando son esposos y cuando son novios, no, cuando son novios 3 veces al día. Así uno escucha ese tipo de cosas. De la psicología de pareja, uno oye eso. Pero en la práctica vamos a hablar en el mundo espiritual. En el mundo espiritual. En el mundo espiritual, ¿Dios para qué hizo nuestra ayuda idónea? ¿Dios hizo así para una escena pornográfica? ¿O Dios hizo la relación de pareja para la procreación? Lástima, debía haber hecho la pregunta y era mejor que hiciera la pregunta para que ustedes mismos la contestaran. Dios hizo la unión para la procreación. Lamentablemente, las personas en esta época ya tienen métodos. ¿Cómo llaman a esos métodos? Métodos anticonceptivos. En la Biblia aparece alguien que usó métodos anticonceptivos. Para los israelitas es abominable. Pero aparece alguien que no sé si ustedes se acuerdan de Dios lo mató, así dice, Dios lo mató, era abominable lo que él hacía. Luego vino Onán, y Onán, por no darle descendencia a su hermano, dice que él vertía en tierra. Cuando dice que él vertía en tierra, eso es lo que se conoce en psicología como un método anticonceptivo, el método del ritmo. No sé si sabían eso, pero bueno, estamos viendo hoy algo de sexología, estamos en sexualidad, sí. Estamos viendo hoy, qué pena, ¿no? Pero para tocar este tema. El ser humano piensa que eso es la pareja, que para eso es que las personas se casan. Así piensan las personas, sobre todo el hombre, piensa más en esa área. La mujer que busca seguridad, busca amor, busca sentirse protegida. Pero el hombre, pues, le dice a la mujer lo que sea necesario decirle para alcanzar su fin, porque piensa que una vez que se case, lo que tiene es una muñeca inflable. Disculpen lo que estoy diciendo, sé que suena feo, pero realmente la mente del hombre, la mente de la mujer es muy diferente. Satanás, ¿cómo engaña? Hace pensar que la pareja es únicamente eso, ¿sí? Pero no, una pareja debería unirse para procreación. Eso que estoy diciendo, sé que esto no se suele hablar, pero estamos hablando el corazón de Dios. Dios, ¿para qué dijo dejar al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer? En el caso de Jacob, él estaba con Raquel y estaba con Lea, pero Raquel tenía hijos, podía tener hijos, no, Dios la había hecho estéril y el corazón de Jacob estaba con ella. Él tenía relaciones para tener hijos, pero no tenía, pero tenía relaciones. Con Lea, él no quería. Con Lea él no quería, pero ¿con quién tuvo la mayoría de los hijos? Con Lea. Hay una época en la cual Lea lo alquila a cambio de unas mandrágoras. No sé si se acuerdan, ella lo compró. Como él quería estar solamente con Raquel, ¿qué hizo Lea? Raquel le pidió, dame de esas mandrágoras. Ella le dijo, alquílame esta noche a tu marido. Así, porque era también el marido de ella, pero no la quería, la menospreciaba. Entonces, cuando él llegó, él llegó ¿a qué? A estar con Raquel. Pero ¿qué le dijo Lea? Ven, acuéstate conmigo.
porque yo ciertamente te alquilé por mandrágoras. O sea, ella lo compró, compró el estar esa noche con él. Pero ahora, ¿significa entonces todas las noches, como habla la psicología moderna? No, no, no. Dios para qué hizo la unión? Para la procreación. Y como vemos en Génesis capítulo 38, ¿qué pasó con Tamar? Tamar. ¿Qué pasó con Tamar? Tamar y Judá. Ellos dos ella se disfrazó de prostituta para que él la contratara. Y él la contrató, tuvo relaciones con su suegro y quedó embarazada. Porque los hijos de él no querían darle descendencia. Aplicaban métodos anticonceptivos. Dios les quitó la vida. Lo que estoy diciendo, lo que les digo, esto no se suele hablar, pero es muy importante. Ahora entonces, ¿para qué es la ayuda idónea? Dios, ¿qué es lo que quiere que nosotros nos demos cuenta? De nuestra verdadera condición. Cuando nuestro corazón en modo natural se va a querer ensoberbecer, la ayuda idónea que Dios nos dio es alguien que nos conoce mejor que nosotros. Eso significa nos ama. Una persona que nos conoce mejor que nosotros nos ama. Esa persona nos va a decir en la cara cosas que otras personas no sabrían de nosotros. Así es, la ayuda idónea constantemente nos mantiene como un ancla. Cuando nuestro corazón se quiere enaltecer, ella mantiene como un ancla para que nosotros aterricemos, nos demos cuenta nuestra maldad. Yo no soy digno, pero Dios así me extendió la misericordia y me dio la salvación. Esa es la finalidad de la ayuda idónea. Darnos, permitirnos el conocimiento de nuestra humanidad, no lo que el mundo se imagina. Entonces, cuando alguien quiere casarse, aquí nosotros le hablamos aterrizado. A los jóvenes que quieren casarse le decimos, el matrimonio así, 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 así. Entonces algunos dicen como el apóstol Pablo, ay, mejor sería entonces no casarme. Si te vas a vivir para el Evangelio, sí. Pero si no vas a vivir para el Evangelio, es mejor que te cases. Pues si vas a vivir para el Evangelio, cuando el apóstol Pablo dice mejor sería no casarse para dedicarse sosegadamente al Evangelio. Pero una persona que no se va a dedicar sosegadamente al Evangelio, cásese. Porque si no se casa, usted tiene un cuerpo humano, fácilmente va a ser arrastrado por la carne. Incluso va a ser alejado de la iglesia. Y la Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. Hoy tocamos un tema que es un tema tabú. En muchos lugares no se habla, pero hoy hablamos. Debido a que en el capítulo 3 de Jeremías se habla mucho de la fornicación. Ya hablamos en sentido espiritual. Ahora hablamos en la parte física, en el plano físico. Y la esposa. ¿Cuál es la función de la esposa y el esposo? Es para procrear. Se darán cuenta cómo todo el mundo, cómo vive desordenadamente. Todo el mundo quiere hacer el ejercicio de la procreación, pero no quieren que haya procreación, quieren evitarla. ¿Qué corazón es? ¿Es un corazón agradable delante de Dios? Ya sabemos que no. Si uno medita en esto, uno sabe, no, ese no es un corazón agradable delante de Dios. Porque el ser humano está queriendo, como por decirlo de alguna manera, jugar con Dios, burlarse de Dios. Pero de Dios alguien se puede burlar, no. Pero deja plasmada a la persona que quiere hacer eso, deja plasmado que se quiere burlar de Dios. Solamente quiere jugar con la mujer como si fuera un objeto sexual. Por eso en el marketing, ¿cómo se venden las cosas? Con mujeres, cuerpos, realmente es cuerpos, como si fueran objetos, como si fueran, disculpen la expresión otra vez, muñecas inflables. Así el ser humano lo que quiere es eso, como una muñeca. Eso es lo que hay en el corazón del ser. La Biblia dice que Dios como nos hizo, Dios nos hizo libres, pero el hombre que hizo muchas perversidades. Espero que este tema no hayan habido así como niños, solamente personas que estén pensando casarse o que ya tengan su esposa. Entonces, ¿cómo dice que nosotros tratemos a nuestras esposas? Dice primero que todo, no seamos ásperos con ellas. Cuando alguien es áspero, cuando no encuentra lo que espera, cuando lo que ella le dice no le gusta. ¿Puede recibir? No, no puede recibir. ¿Y cómo son ellas? Vaso frágil. Así dice la Biblia. Cuando dice que es vaso frágil, Satanás fácilmente puede engañarlas. ¿Y cuál es la función de nosotros? Amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Mediten sobre esa parte. El esposo debe meditar sobre esa parte. No solo estar exigiendo, usted debe estar sujeta. Usted la ama,
como Cristo amó a la iglesia, tú no exija. Usted sea el primero en amar como Cristo amó a la iglesia y después, sin que usted exija, lo natural se da. Ella se sujetará. Bueno, vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuando miramos nuestra condición natural es haber sido adúlteros, fornicarios. Nosotros ciertamente estábamos con nuestros pensamientos. Nos deleitábamos en nuestras ideas, en nuestros caminos. Pero tu palabra dice claramente que dejemos nuestros caminos, dejemos nuestros pensamientos y que nos volvamos a ti. Aquí en el versículo 1, cuando se nombra la imposibilidad del hombre de volverse a unir con una tierra que ha sido ya mancillada, dice Dios, vuélvete a mí. Dios por encima del plano humano, Dios nos extiende su misericordia. El ser humano realmente no es misericordioso. El ser humano en modo natural es vengativo. El ser humano en modo natural guarda rencor. Pero en lo espiritual es totalmente diferente. Ten misericordia, Padre, de todos los hermanos y hermanas que habiendo recibido la salvación, no habían conocido exactamente cuál es la función de ella en el hogar, de él en el hogar. Tú pusiste al hombre sí como cabeza, pero no se exige. Primero, el hombre debe amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Permite, Padre, que cada quien cumpla con el rol que tiene dentro del hogar. No como las películas muestran que han transmitido a las personas como una idea de algo obsceno, algo grotesco, como una película X. Permite, Padre, que las personas vean el matrimonio con tus ojos. Puedan ver para qué tú nos hiciste, no para tratar de buscar felicidad en lo sexual, en lo económico, sino para anunciar el Evangelio. Tú nos diste la oportunidad de estar en este cuerpo, primero que todo, para recibir la salvación. Y una vez que hemos recibido, ¿qué sigue? Anunciarle a otros esta misericordia que tú nos has transmitido. Danos, Señor, oh Dios, el poder todos los días anunciar el Evangelio. Y a las personas que han estado recibiendo la salvación, permite que también, así como recibieron de la misma manera, puedan transmitirlo. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.